Buenas tardes, estimadas y estimados participantes. Les saluda Giovanna Goto Salazar, a nombre del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, a través de la Dirección de Articulación Territorial y Fortalecimiento de Capacidades, les damos la cordial bienvenida a la 7ª clase magistral, Liderazgo Transformacional y Alta Dirección Pública en la Era de la Inteligencia Artificial. Para el día de hoy, la metodología estará prevista en 2 momentos. El primer momento será el desarrollo de la clase magistral por la ponente de hoy, y un segundo momento habrá un espacio para absolver las dudas y preguntas que ustedes tengan con respecto al tema tratado. Toda pregunta o consulta puede hacerse también a través del chat o levantando la mano para opinar. Debemos tener en cuenta que durante la ponencia pueden participar de manera activa, respetuosa, cordial y pertinente a través del chat o levantando la mano. También recuerden que el chat es exclusivamente con fines académicos y la sesión no puede ser grabada sin autorización. Para el día de hoy nos acompaña y damos la bienvenida a la doctora Marushka Victoria Lía Chocobar Reyes, quien estará a cargo de la clase magistral Liderazgo Transformacional y Alta Dirección Pública en la Era de la Inteligencia Artificial. La doctora Marushka es ingeniera industrial. Tiene maestría en transformación digital, formación en equidad de género, sostenibilidad e inteligencia artificial. Ella es consultora senior en transformación digital para el Banco Mundial y la Unión Internacional de Telecomunicaciones y es consejera en ética en la inteligencia artificial para Generativa LATAM, un laboratorio de inteligencia artificial generativa que promueve el uso seguro de estas tecnologías en poblaciones vulnerables. Tiene más de 20 años de experiencia en implementación de políticas públicas y servicios digitales centrados en las personas del sector público, desde el sector público, privado y la sociedad civil, y en el contextos globales, regionales y locales. Lideró la formulación de la Política Nacional de Transformación Digital, la promulgación de la Ley de Inteligencia Artificial, implementación también del programa Niñas Digitales y la Alianza por una Internet Segura en el Perú. Su labor contribuye en promover la participación de las mujeres en tecnología, proteger a niños, niñas, adolescentes y adultos mayores en entornos digitales y desarrollar el talento digital en las personas. Así damos la bienvenida a la doctora Marushka Chocobar. Bienvenida nuevamente, doctora. Muchísimas gracias, Giovanna, muchas gracias y a ustedes, ¿no? Por la invitación a dictar en este programa tan espectacular que ha lanzado el MIDIS. Y bueno, y a todas las personas que están conectadas, muchas gracias por conectarse hoy, feriado, pero acá con todas las ganas de compartir con ustedes esta ponencia de hoy, que espero puedan encontrar de utilidad y que al mismo tiempo podamos compartir cuáles son estos desafíos, estos retos que tenemos desde el sector público y privado en este mundo en el que ya no estamos tan seguros de que todo lo que sabíamos no nos sigue sirviendo, ¿no? Porque en realidad todo está cambiando tan rápido que vamos a tener que prepararnos permanentemente. Hace poco estuve en un evento y algunas personas no comentaban, bueno, es que yo ya tengo como 55, entonces ya ponerme a estudiar y a repasar, ¿no? Y esto de la inteligencia artificial me abruma. Y en realidad, créanme una cosa, y con eso quiero comenzar hoy esta charla, cada vez más está siendo valorada la experiencia, porque la inteligencia artificial hace casi todo aquello que se puede hacer de manera repetitiva, o sea, donde no hay que meterle mucho pensamiento, por decir así, ¿no? Sin embargo, el pensamiento crítico, un liderazgo desde lo humano, cómo logramos realmente que nuestras acciones, tanto en el sector público y privado, la adopción de políticas públicas, la implementación de políticas públicas, tengan un verdadero propósito de impactar en la vida de las personas, eso la IA no lo hace.
¿no? O sea, no va a tener ese propósito detrás, así tenga muchos eh, intenciones de entrenamiento con algoritmos poderosos detrás. Entonces, quiero comenzar esta charla sobre liderazgo transformacional, cómo es que aquellos que están ya liderando en el sector público algunos equipos, áreas que han tenido o tienen un cargo de confianza, y también aquellas personas que se están preparando para esto. Y en realidad, bueno, este es el momento porque no hay opción de repensar si la IA lo cambiará o no lo cambiará, o ponerte en el balcón y decir, bueno, vamos a ver cuando pase la moda. En realidad, a diferencia de otras tecnologías, a diferencia de otros movimientos o de otras revoluciones industriales, la inteligencia artificial realmente es una tecnología que está entrando de manera capilar a todos nuestros espacios, a todas las decisiones públicas, decisiones privadas, a los celulares, que es donde está toda nuestra información, a nuestras vidas personales. Entonces, no es una moda, por más que lo podamos escuchar, realmente es una tecnología transformadora y depende de nosotros la responsabilidad que podamos asumir respecto a este avance. Voy a dejar de compartir un ratito solamente porque siempre me pasa lo mismo, no estoy segura si compartí audio, así que aquí estoy. Muy bien. Quiero saber si me escuchan mejor así o... Así. Así se Quiero escucha saber, mejor. Está bien. ¿así mejor? Ya, excelente. Entonces Sí. me voy a quitar este aparatito. Entonces, vamos a comenzar con un llamado de atención. Bueno, primero, aquellas personas que quieran hacer alguna pregunta o algún comentario, tienen activo el chat. Entonces, en todo momento, si todo sale bien, me va a aparecer su mensaje, así que voy a tratar de contestar. Y si no, pues pueden levantar la manito y también intervenir. Vamos a tratar de hacer estas 2 horas muy participativas y de mucho valor, más allá de la presentación, que luego ustedes la pueden revisar, es cómo encontramos realmente un fondo en esto que hoy se está transformando en un día a día. Vamos a comenzar entonces, quisiera comenzar con una reflexión. Miren, el año pasado tuve la oportunidad de participar en un evento que se llama Inteligencia Artificial para el Bienestar. Si no me equivoco, era la sexta sesión, edición de estos eventos que se hacen en julio en Ginebra y se concentran todas las empresas de tecnología en todos los sectores: salud, educación, justicia, seguridad ciudadana, música, arte, matemáticas y también, y también cómo impacta, ¿no? Estas tecnologías, ¿no? Para el bienestar. Y aquellas personas que están relacionadas con el Ministerio de Inclusión Social, que quieran estar o que hoy en este momento se encuentran desempeñando alguna labor en el MIDIS, en realidad es uno de los ministerios, así como el de Mujer y Poblaciones Vulnerables, como el de Educación, como el de Salud, donde aquellas decisiones que se tomen impactan en la vida de las personas. Y lo que estamos viendo venir es una gran ola de servicios públicos digitales o digitalización o transformación digital de servicios públicos, pero hoy cada vez más con inteligencia artificial. Y estas inteligencias artificiales, que son algoritmos, software, como lo queramos llamar, están siendo entrenadas en China y Estados Unidos. Así de simple, ¿no? Mientras Europa presiona por la regulación, China y Estados Unidos implementan. ¿Qué hacemos en Latinoamérica? Recibimos y ejecutamos. No estamos realmente tomando la conciencia de que todavía no estamos en esa mesa de discusión. Vamos a ver a lo largo de la presentación por qué es importante estar en esa mesa de discusión. A diferencia de hace muchos años, donde probablemente siempre decíamos, ¿no? Nos compran la materia prima y luego nos la venden. No, cuando nosotros deberíamos industrializarnos para eso. Sin embargo, el no estar en la mesa de discusión de la inteligencia artificial es grave. Y es grave porque los algoritmos que determinen beneficios sociales para las personas, que si a una persona le corresponde o no pensión 65, una más o Caliwarma, bueno, no, eso tiene que estar en poder de decisión de nosotros en el Perú. Pero estaríamos usando, ¿no? Si no hacemos nada, estaríamos usando algoritmos de inteligencia artificial diseñados y entrenados con otras realidades, situaciones, altitudes, lugares donde no hay personas que hablan quechua, lugares donde no hay personas de comunidades indígenas, ¿no? Por ejemplo, por decir. Entonces, ese evento lo inauguró Doreen Bogdan Martin, que es la secretaria general de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, la primera secretaria general mujer
en los 160 años de esta organización, que es una organización de las Naciones Unidas. ¿Qué nos dijo Dorín, extraído unos minutitos en ese evento? And I declared, we are the AI generation. And today, I want to talk about what that really means, especially as artificial intelligence races ahead faster than ever before. Inició con lo que me gustaría iniciar hoy, con un llamado de atención, y es, declaró que somos la generación de la inteligencia artificial. No dijo los jóvenes, no dijo los jóvenes son la generación de la inteligencia artificial, no. Dijo, somos la generación de la inteligencia artificial. Ustedes que están detrás de la pantalla y yo. Todas las personas que estamos involucradas o no en tecnología. Esta generación en la que estamos viviendo y compartiendo con gente muy joven, con gente muy adulta, con gente generacional, con nosotros, todas las personas que estamos hoy, el 2026, somos la generación de la inteligencia artificial. Y con mucha más razón por dos cosas. Número uno, porque la inteligencia artificial está avanzando tan rápido que casi no vemos la ola, no sabemos en qué momento nos tenemos que preparar, ni como miembro de un equipo, ni como líder de un equipo, ¿no? Y segundo, porque en particular en el caso del Ministerio de Inclusión Social, la determinación de beneficios, subsidios, apoyos, ayudas económicas a las personas se determinará en el futuro, si es que no está sucediendo hoy, con algoritmos de inteligencia artificial que no estemos entrenando. Entonces, somos quienes determinaremos si la inteligencia artificial se usa para el bienestar o no, ¿no? Entonces, quisiera comenzar esta sesión con esa reflexión. Somos la generación, tenemos en nuestras manos la decisión de si la inteligencia artificial se usa para el bienestar o no. ¿Cuál es el panorama entonces para las personas en general en el mundo, pero sobre todo este panorama más presionante, ¿no? Que presiona a las personas que tienen que ejercer liderazgo en el sector público, en el sector privado? ¿Por qué? Porque tienen en sus manos la toma de decisiones y si no están preparados para abordar los desafíos que trae consigo la utilización o no utilización de sistemas basados en inteligencia artificial, entonces tendríamos que estar mucho más preocupados por avanzar en nuestro conocimiento respecto al impacto de estas tecnologías. Entonces, por ejemplo, ¿no? En términos del panorama, todos los años en el Foro Económico Mundial, y esta es un extracto de lo que se habló el 2025, este año se volvió a formar un panel sobre expertos que hablaran sobre inteligencia artificial para hablar sobre la inteligencia artificial generalizada, que se predijo el 2025 que este era el año de la inteligencia artificial generalizada en este foro del Foro Económico Mundial que se desarrolla en enero de todos los años con presencia de presidentes y presidentas de todo el mundo y sobre todo de qué cosa se determina aquí. Escuchemos o veamos. I've become probably in the last 3 to 6 months more confident that we really are heading towards AI systems that are better than almost all humans at almost all tasks. My guess, and I'm still not certain of it, but I think with some of the things we've seen with models starting to be as good as PhD students in areas like math and programming and biology, it is my guess that by 2026 or 2027, we will have AI systems that are broadly better than almost all humans at almost all things. Algunos le llaman a esta inteligencia artificial, estamos hablando de enero del 2025. El señor que acaba de hablar ahorita es el director ejecutivo o el CEO de Anthropic. Anthropic es como OpenAI. OpenAI es la empresa creadora, impulsora de ChatGPT y Anthropic es la empresa creadora de Claude, ¿no? Esta inteligencia artificial tiene hoy una aplicación denominada Cowork. Esta aplicación Cowork, si uno le da habilitaciones tecnológicas, es decir, acepta que ingrese a nuestra computadora, a nuestro OneDrive o Google Drive, puede hacer cosas como, por ejemplo, no, agéndame tal reunión, agenda la reunión. Búscame dentro de la información un documento que diga invitación al PUDIS.
entra a nuestros documentos, lee los documentos y nos entrega el documento, el link donde se encuentra. Es más, hoy ChatGPT puede entrar a nuestro Google Drive si lo tenemos y nos va a decir, aquí está el documento en PDF, aquí está en Word por si lo quieres editar y aquí está en Google Docs por si acaso utilices más, ¿no?, herramientas de Google. Estamos hablando de un nivel de automatización que ya no vamos a esperar al 2027, o sea, esto está hoy ocurriendo. ¿Y qué es lo que está pasando? Es que o sea, realmente este reemplazo en los trabajos que decíamos no va a ocurrir, en realidad siempre estuvo previsto que ocurriera, pero no del reemplazo de la persona en un trabajo determinado, sino de las funciones repetitivas que una persona puede hacer. Por lo tanto, el rol de liderazgo de quienes lideran equipos o iniciativas o programas o entidades públicas es mucho más fuerte porque tenemos que entender que esas funciones se van a reemplazar y necesitamos reentrenar a todo el aparato público para que realmente continúen entregando valor. Entonces, y hace poco hubo un tema, ¿no?, con Anthropic, porque renunció la persona que vigilaba la seguridad en cuanto al entrenamiento de las IAs, ¿no?, de los sistemas, de los algoritmos. Y, bueno, renunció con una carta, ¿no?, diciendo que estaban pasando los límites del entrenamiento, ¿no?, para la generación de sistemas más automatizados. Entonces, esta predicción 2026-2027, créanme que miren, lo que nosotros sabemos es lo que más o menos les puedo comentar. ¿Qué pasa con lo que no sabemos? Aquello que se está haciendo. Este año, no sé si vieron, el 17 de febrero fue la inauguración del año chino, ¿no? Pusieron 100 robots en escena a pelear, ¿no?, artes marciales con niños. Fue una demostración, fue un show de robots, pero la precisión de los volantines, de las piruetas, del uso del arma, ¿no?, el sable, no sé, era tan alta que realmente parecían personas. Entonces, eso fue una gran demostración del poder tecnológico que puede tener China y también del poder geopolítico, ¿no? O sea, tenemos un ejército de robots humanoides. Y finalmente, para cerrar el asunto ahí, hace un par de semanas, la esposa de Donald Trump convocó a las primeras damas de varios países para presentar el robot humanoide americano que hoy va a colaborar dentro de las clases de estudiantes de primaria y secundaria en los colegios de Estados Unidos, ¿no? Entonces, estamos viviendo en medio de una evolución, una revolución diaria, entonces nuestra labor es cada vez estar más preparado para ellos. Dentro de esta mirada, y ahorita que estamos a puertas, ¿no?, de un proceso electoral complejo, el Foro Económico Mundial también emite el nivel, ¿no?, un documento que se denomina Reporte de Riesgos Globales. Dentro de este reporte de riesgos globales, si nos fijamos en los moraditos son todo lo que se refiere a tecnología, la desinformación, la manipulación de la información, sobre todo en contextos electorales. Luego está el ciberespionaje, la ciberguerra, y lo estamos viviendo ahorita. O sea, el dominio ya no está solamente, o bueno, dejará de estarlo en algún momento, ¿no?, en la guerra física, en la invasión de soldados, no. Ahora envían drones y los drones pueden llevar misiles y pueden llevar armas químicas, ¿no? Entonces, desinformación, manipulación de la información, ciberespionaje, ciberguerra, riesgos digitales. Entonces, ¿y por qué nos importa esto? Porque miren, a veces, y yo he estado muchos años en el sector público, ¿no? Cuando estamos en el sector público estamos muy enfocados en la resolución de la brecha, en poder dar los resultados que se esperan de los programas, sobre todo los programas sociales, en poder atender los incendios del día a día, en el tema político. O sea, en realidad, los funcionarios, ¿no?, las funcionarias públicas son del día a día, el 80% es demandas, y solo el 20% quizá es levantar la cabeza, mirar qué está ocurriendo en el mundo para saber cómo me va a afectar a mí, a mi institución, ¿no?, a los servicios que presto para las personas, a las poblaciones a las que atiendo.
Entonces, yo les recomiendo que traten siempre de estar enterados, de entrar en grupos, así no sean muy expertos, ¿no? En inteligencia artificial no tienen por qué serlo, sino estar enterados. Si yo, por ejemplo, estoy en minería, entonces me meto en grupos que hablen sobre temas de minería y cómo la inteligencia artificial impacta o las tecnologías en general. Si yo estoy en temas sociales, si yo estoy en temas de mujer, si yo estoy en temas de educación. ¿Por qué? Porque es la única manera de mantenerse al tanto, porque los riesgos, así como los beneficios, vienen y de manera muy rápido. De acuerdo al último reporte que emite la Universidad de Stanford, uno de los mayores riesgos de desinformación se encuentran en los procesos electorales. Y nos damos cuenta, miren, estamos en medio de los debates, ya terminaron creo, y 3 segundos después de que ocurre cierta cosa en los debates, ustedes ven en las redes sociales que ya el videíto corto, ¿no? Del ataque, de la burla o de la propuesta está corriendo, ¿no? Entonces, eso también puede ocurrir tomando la imagen de las personas, poner palabras que la persona no dijo. Entonces uno tiene que verificar si efectivamente es. Pero ¿qué pasa cuando no tenemos ese conocimiento? Cuando nos llega en una población muy alejada la fotografía o un video de algún candidato o candidata diciendo algo que en realidad no dijo, pero yo no lo sé. ¿No? La desinformación, la manipulación de la información hace cada vez más difícil creer en lo que existe en Internet. Y ustedes recuerdan en la crisis sanitaria todo lo que aparecía y siempre reenviábamos, ¿no? Ahora ya no se puede hacer así. Siempre uno tiene que verificar y verificar la información no es tan fácil en todos los contextos. En este reporte aparece efectivamente que existe un interés político en la gobernanza de la inteligencia artificial. Es como el 5G, ¿no? Quien domina el 5G, que es la mayor o la máxima capacidad hasta este momento, ¿no? De intercambio de datos, porque ya no solamente es video, ya no solamente es voz, ya no solamente es texto, sino también vivencias en tiempo real, o sea, una calidad para poder intercambiar datos. Entonces, quien domine el 5G o los espacios 5G de los países van a dominar. Entonces, existe un interés político en la gobernanza de la inteligencia artificial porque país que la domine es país que tiene los datos, ¿no? Nosotros utilizamos, por ejemplo, modelos como ChatGPT, que es como el más común. Yo dicto clases de estas inteligencias artificiales generativas y muchas personas que creen saber, ¿no? Yo tampoco es que sepa, ¿no? Todo lo que sale, lo que puedo tratar de explicar. Siempre voy a lo básico, ¿no? Y digo, primero entrenemos a la IA para que nuestros datos no fuguen, no se vayan a otros lugares. Y a veces eso lo descuidamos, ¿no? Y dejamos de ver, tener esa mirada. Y dentro de mis clases, por ejemplo, a veces me preguntan, ¿y qué pasa con DeepSeek? No, entonces yo les digo, bueno, si me preguntan a mí en este momento no utilizaría DeepSeek salvo para hacer un par de preguntas, pero no para subir documentos, no porque estamos hablando, miren, si nosotros en este momento en Latinoamérica no estamos participando todavía, no ha salido el modelo de la TAM GPT, ahorita les comento, es un primer intento por traernos hacia acá el diseño de los sistemas de inteligencia artificial. En este momento no estamos, entonces, ¿qué prefiero? ¿De un país democrático, aunque no me guste mucho el país, o de un país que no tiene democracia? ¿Dónde voy a entregar mis datos? ¿No? Son decisiones poco complicadas. Pero ahora, hace poco, en febrero también, se lanzó el modelo de la TAM GPT, que es una iniciativa financiada por diversas bancas multilaterales, ha estado el gobierno de Chile, ha participado un peruano también ahí, y se busca que sea como el ChatGPT de Latinoamérica entrenado con nuestras lenguas indígenas, nuestra cultura, ¿no? ¿Para qué? Para que las respuestas vayan en tono a lo que nosotros buscamos, ¿no? Entonces, vamos a ver, la iniciativa es súper buena, pero nos falta el modelo de sostenibilidad. Vamos a ver hasta dónde puede sostenerse ese LATAM GPT. Entonces, interés político en la gobernanza, por supuesto. Quien gobierne la inteligencia artificial en el mundo, estas fuerzas de poder, dominará realmente el mundo, ¿no? O sea, realmente dominará todas las fuentes de datos. Y ahí quisiera recomendarles, no sé si ha salido de cartelera, pero hay una película súper buena que se llama Sin Piedad. Si la pueden ir a ver o alquilarla o no sé, es una película que tiene que ver con el poder de la inteligencia artificial en el futuro para la determinación de temas que afectan a los derechos humanos. Y cómo es que nosotros, con nuestro día a día,
Cada vez que hacemos un clic, cada vez que hablamos, cada vez que ponemos un corazón o reenviamos información, estamos entrenando una inteligencia artificial que vive en la nube y que después puede ser usada en nuestra contra, ¿no? Entonces, bueno, desafío de la diversidad de los datos, que es lo que les comentaba, cómo entrenamos a los modelos que hoy usamos de otros lados para que puedan servirnos a nosotros en nuestro propio contexto. En ese sentido, hay detrás de esto millones de dólares. ¿Cómo les explico, no? Millones de dólares. Esto es una industria millonaria. Y es una industria que, de acuerdo a la Unión Internacional de Telecomunicaciones, más o menos tiene este número. The AI market is projected to hit $4.8 trillion by 2033. 4.8 billones de dólares, porque trillones es en Estados Unidos, no, acá en el Perú son 4.8 billones de dólares al 2033. Y hay otras predicciones, los estudios de KPMG, los estudios de McKinsey, ¿no? Pero todos apuntan a un mercado millonario. Y claro, ¿por qué es importante saber esto? Porque, señores, no va a parar. Esto no va a parar, van a seguir las inversiones de alto nivel y la inteligencia artificial finalmente va a ser de los países que más predominio, ¿no? Económico puedan tener. ¿En qué se van a concentrar este mercado millonario? En dos grandes espacios. El primer espacio tiene que ver con la automatización. Es decir, nosotros utilizamos inteligencia artificial generativa, Copilot, Gemini, ChatGPT, Cloud, no sé, Perplexity, Gamma, Napkin, Suno, cualquiera, ¿no? Usamos cualquiera de estas y somos más eficientes o podemos ser más eficientes y si las aprendemos a dominar bien, mucho más eficientes todavía. Podemos realizar muchas tareas que antes nos tomaban tiempo, ¿no? Entonces, siempre teniendo el control de inicio y fin, es decir, yo sé lo que quiero, lo transformo en una instrucción, lo entrego, me devuelven, reviso, vuelvo a dar una instrucción, itero, hasta que decido si utilizo o no la información, luego de haber hecho un proceso de iteración. Jamás va de acá a acá, jamás es esto lo que quiero, me lo entrega y uso, no. Siempre es cuestiono y digo, oye, pero capaz, o sea, ¿no? A la IA, quizá esto no es así, o es acá, o mejor investiga bien, o sé muy crítico en este tema, ¿no? Entonces tengo la idea, itero y decido si la uso el contenido, ¿no? Entonces, pero esa automatización, que es una automatización de trabajadores, trabajadoras de a pie, es decir, no gente experta en tecnología, esa automatización representará más o menos el 60% del total de esta proyección de mercado. Pero también en la automatización se encuentra la automatización industrial, el uso de robots en cadenas de producción, en minería, en agroindustria, ¿no? Entonces, tenemos la automatización de los procesos industriales, de los sectores productivos y la automatización de nuestras propias funciones, tareas repetitivas de trabajadores de administración a pie. Y el otro, que es realmente avasallador, son los efectos de consumo. Y acá nos golpea fuertemente a la administración pública. ¿Por qué? Porque los efectos de consumo tienen que ver con la hiperpersonalización de los servicios. ¿Qué significa? Que yo, usuaria de un servicio, voy a ser más exigente porque la IA hará tan personalizado el servicio que yo voy a ir a pedirle al sector público que me atienda igual de cómo me están atendiendo en el sector privado, quizá con alguna aplicación que sabe qué es lo que quiero, que sabe qué es lo que me gusta, que sabe qué es lo que leo, dónde viajo, o sea, todo. Esa hiperpersonalización de los servicios, nosotros desde el Estado lo podríamos conseguir. Tenemos todos los datos de las personas, todos, dónde nació, cuándo nació, en qué región nació, dónde se atendió, en qué colegio estudió, si tiene un trabajo dependiente, independiente, si tiene una casa, un carro, una propiedad. O sea, lo sabemos todo, si está casado, si la persona no. Entonces, como tenemos toda esta información, ¿cómo podemos hiperpersonalizar los servicios? Primero, tenemos que digitalizar los servicios y atender mejor, quizá con un servicio más proactivo, pero la ola de la automatización nos va a venir y va a venir rápido. Entonces, ¿los efectos de consumo en qué consisten? No sé si han visto esta aplicación naranja que siempre aparece con una ruedita y uno da clic a la rueda, para y es el premio mayor, ¿no? Entonces, toda una personalización para
que compremos. La hiperpersonalización pasa por el efecto de consumo. Compro más mientras saben más de mí. ¿Quién y cómo saben tanto de mí? Porque yo entrego todos mis datos. Todos entregamos todos los datos. Cada vez que hacemos un clic en una red social, cada vez que subimos una foto y decimos dónde estamos, cada vez que participamos de un challenge, ¿no? Estos desafíos, subo mi foto y ahora me devuelven un anime, estoy entrenando la inteligencia artificial. Cada vez que hablo y tengo activado el Bixby, ¿no? O el Gemini en mi celular o cualquier asistente digital, yo entreno a la IA, ¿no? Entonces, esos efectos de consumo serán un tsunami para el sector público, porque el sector privado atenderá también que el ciudadano se acostumbrará, la gente se acostumbrará a tener ese nivel de servicio. ¿Cuáles entonces son las oportunidades? ¿No? Decimos, somos la generación de la inteligencia artificial, tenemos una mirada como una visión de que 2026 o 2027 viene una inteligencia artificial generalizada, que es más allá que la inteligencia artificial generativa. Se prevé un mercado millonario de la inteligencia artificial que hoy está ocurriendo entre la automatización y los efectos de consumo. ¿Qué es lo que me toca a mí? ¿Cómo puedo hacer? ¿Cuáles son estas oportunidades que tengo en el mundo de la inteligencia artificial para mi liderazgo? Escuchemos. I tend to view AI as a tool, and I think it's wonderful to get to AGI because then all of you would better have an army of interns that are very smart to do whatever you want them to do. So I can be wildly excited to empower every single human to have all these agents or AI things working for them. By the way, intelligence is one of the most expensive things in today's world. That's why it costs a lot to get a doctor or hire a tutor. But if we can make intelligence cheap and give it to everyone, I think we will have a wonderful tool to empower a lot of people. En el primer video veíamos la predicción de la inteligencia artificial está superando a los seres humanos en casi todas las acciones. Ya se han hecho pruebas de ponerle a una IA el examen más difícil del mundo y la IA resolver ese examen más que seres humanos. ¿Y por qué razón? Porque hay algo que la inteligencia artificial tiene que nosotros no tenemos. Por lo menos no hemos llegado a tenerlo, no hemos explotado todo nuestro cerebro para eso, ¿no? Que es la capacidad de analizar datos, millones al mismo tiempo. No es decir, un doctor o una doctora puede mirar en una pared, no sé, 50 radiografías, 100 radiografías, la IA puede 3.500, 1.000.000, ¿no? O sea, y encontrar patrones, ¿no? El ser humano tiene que ir identificando. Entonces, realmente el acompañamiento de una IA puede potenciar por 1000, ¿no? La inteligencia de los seres humanos. Entonces, claro, está superando en muchos casos a los seres humanos en tareas repetitivas o capacidades analíticas avanzadas. Y este señor lo que nos dice es, esa capacidad que tiene la IA de tener tanta inteligencia en procesamiento de datos puede empoderar a mucha gente. Si no hubiera sido lanzado ChatGPT y no tuviéramos inteligencia artificial en nuestros celulares, quizá no estaríamos hablando o entendiendo tan fácil esta conversación. ¿Por qué? Porque hoy llegó a nuestras manos, llegó a nuestras casas, llegó a nuestro día a día una inteligencia artificial. Antes no, antes estaba en las plantas industriales, veía los robots por allá, un poco lejano, entonces, ¿qué es la IA? Terminator. No, hoy no. Hoy nosotros tenemos modelos de lenguaje natural, es decir, puedo hablar con una IA a través de mi celular. Eso, como bien comenta este señor, puede empoderar a mucha gente. Entonces, las oportunidades son impresionantes, ¿no? La inteligencia artificial generativa puede aumentar y comenzar a generar mayor valor. Y estamos hablando más allá de los chatbots, ¿no? O sea, más allá de poner un chatbot para poder orientar a la ciudadanía, es más allá. Es cómo uso algoritmos para la toma de decisiones. Miren, un ejemplo de un algoritmo que nosotros hemos usado como país, que durante la crisis sanitaria, fue el algoritmo que determinaba si una persona había fallecido por COVID o no, que se basaba en la información de los médicos cuando certificaban una muerte. Este algoritmo tenía un error, ¿no? ¿Recuerdan ustedes que había un número que se publicaba todos los días de fallecidos en el Perú? Era 60 y tantos mil fallecidos, más o menos al cierre 2020, no al cierre 2020, y había una ola en redes diciendo, no, ahí hay un subregistro, no están diciendo la verdad, ¿no? Porque el SINADEF reportaba más de 200,000 fallecidos
fallecidos con una brecha entre la media de fallecimiento por año, que era una brecha fuerte, ¿no? 100.000 muertos encima del promedio de los últimos años. Entonces, el SINADEF, vamos a decir, reportaba año con año 50.000 fallecidos. Este 2020 había reportado 150.000 fallecidos. Entonces, ese delta tenía que venir por COVID, ¿no? Pero no había nada que pudiera permitir que se actualizaran esas cifras. Entonces, se conformó una comisión y ahí en la comisión estuvieron 2, 3 expertos en datos, un epidemiólogo peruano que vivía afuera, experto en datos, Mateo Prochaska, me acuerdo, y también estaba Rayi Burhum, que son expertos en datos. Y junto con el Ministerio de Salud y el CDC analizaron los algoritmos que estaban detrás, o sea, ese algoritmo que decía, si vamos a pensar, si X es igual a COVID, entonces es un fallecido por COVID. Pero ese algoritmo no leía, estoy hablando de manera muy simple, ¿no? Pero no leía coronavirus, coronap, no leía COVID-19, COVID-19, COVID-19. Entonces, cuando llegaba el algoritmo, decía, dice COVID-19, entonces no es, entonces se va a muertos normales, no por COVID. Solamente ajustar el algoritmo hizo que el reporte se sincerara. Y de un día para otro, 31 de mayo de 2021, se reportó 184.000 fallecidos en el Perú. ¿No? Entonces, la importancia, y les estoy hablando de 2020, cuando no había todo este boom. Entonces, hoy la inteligencia artificial generativa acerca esa capacidad ya no a científicos de datos, sino a nosotros, que estamos en el día a día, que hoy, en este minuto, después de que terminen esta clase, pueden ir a su ChatGPT o pueden ir a su Gemini y programar un Gem en Gemini o un GPT en ChatGPT y hacer una tarea repetitiva más fácil, ¿no? Entonces, una tarea repetitiva simplemente con una instrucción y tengo esa capacidad, podemos generar valor para nosotros mismos. Los líderes empresariales, entonces, vienen ya, de acuerdo a un reporte de Microsoft, vienen ya tomando decisiones respecto al uso de la inteligencia artificial. La mayoría de las organizaciones se dirigirán ¿no? hacia la inteligencia artificial personalizada en los próximos 24 meses. El uso de la IA generativa ha aumentado, miren, radicalmente de un 55% el 2023 a un 75% y casi 90% entre 2024 y 2025. Y los niveles de ahorro son importantes. Es cierto que hay muchos de los proyectos que no todos son rentables. No estamos hablando de un mundo que cambia todos los días. Mientras ayer no había cowork, hoy hay. Ayer en Gamma, por ejemplo, uno hacía presentaciones, hoy puede hacer diseños espectaculares para redes sociales, ¿no? Entonces, nuevamente, la IA nos viene a empoderar en la medida en que yo decida ser ese líder que domina, ¿no? Soy la generación de la inteligencia artificial. ¿Que domina para qué? Para el uso de la inteligencia artificial, para el bienestar. Y miren más o menos cómo ha sido la tendencia del crecimiento, ¿no? En los últimos años, por ejemplo, la inteligencia artificial tiene mucho tiempo, ¿no? Cerca de 30 años, de acuerdo a los expertos. Entonces, los últimos años, vamos a pensar 2017, ¿no? Como para tomar una base, la inteligencia artificial en general ha venido subiendo y bajando en uso, es la rayita azul. Pero la inteligencia artificial generativa no para de crecer, 2023, 24, 25, y todos los días sale algo nuevo. Me preguntarán, ¿y cómo puedo hacer yo para mantenerme al día? Bueno, primero hay que entrar. O sea, si hoy alguno de ustedes no ha llevado un curso de IA generativa, hay que llevarlo. Y con eso, y no significa que con eso terminamos, ¿no? Con eso comenzamos a entender cómo están los modelos detrás, 2, 3, 4 modelos. Y de ahí permanente, ¿no? Únanse a comunidades, estén permanentemente, sigan a gente que postee permanentemente temas sobre la inteligencia artificial en sus sectores, discutan, lean y estudien, ¿no? Siempre, todos los días, algún caso que se haya lanzado en algún otro lugar del mundo o dentro de nuestro país en las regiones. ¿Cuáles son estos espacios donde la IA generativa ha pegado más rápido? Marketing y ventas, todo lo que tiene que ver con recursos humanos, desarrollo de nuevos productos, marketing y ventas, clarísimo, ¿no? Pero en cuanto a los sectores, educación, salud, son sectores fuertes, justicia, son sectores fuertes de impacto de la inteligencia artificial generativa. ¿Qué significa la generativa? Que yo le puedo dar un input y genera textos, videos, imágenes en función a mi instrucción. Entonces, y hoy casi todas las IAs generan todo.
No, o sea, yo le puedo pedir a ChatGPT generar una imagen sobre esto. Antes no. Antes era Gemini, por ejemplo, ¿no? Ya casi todas hacen todo. No sé si genera videos ChatGPT, pero podría generar también. Algunas son más poderosas en algunas cosas, ¿no? Pero entremos para entender de qué se trata. En la mayoría de las industrias, por ejemplo, se hizo una encuesta donde las organizaciones comenzaron a declarar si efectivamente estaban utilizando o estaban siendo exitosas con la utilización de la inteligencia artificial. Entonces, en esta encuesta, en la mayoría de las industrias, los resultados sugieren que las organizaciones están encontrando ofertas ya listas para usar, o sea, no tienen que pasarse haciendo desarrollo. Miren, hoy en la mañana, sí, hoy en la mañana he tenido 2 reuniones. Bueno, no, son reuniones de proyectos en los que estoy participando. En una de esas reuniones era, vamos a comenzar a usar los bloques de interoperabilidad, así se llaman, no, para nosotros se llaman bloques de interoperabilidad, de identidad digital, de firma digital, o sea, estábamos hablando de transformación digital del Estado en los primeros inicios, ¿no? Quiero armar mis bloques para comenzar a digitalizar. Y más tardecito tuve otra reunión de un país súper avanzado que decía, bueno, nosotros ya tenemos todos los bloques desarrollados, queremos entrar en infraestructura pública digital y tal, y tal, y tal. Y una de las cosas que me llamó la atención fue que dijeron, y bueno, ahora estamos desarrollando código con IA, ¿no? Tenemos asistentes de inteligencia artificial para que nos ayuden a desarrollar el código más rápido. Entonces, es realmente un empoderador. Esta tecnología es una empoderadora de lo que podemos hacer las personas, siempre que dominemos y utilicemos para el bienestar. De cara al futuro, entonces, la mayoría de las personas que fueron encuestadas en este momento, más o menos el 67%, 6-7%, espera que sus organizaciones inviertan más en inteligencia artificial en los próximos años. Que inviertan más, a pesar de que han salido varios estudios diciendo, oye, no, tampoco es que sea tan rentable utilizar inteligencia artificial. Miren, lo que es hoy ya no es mañana. En este mundo de la IA, lo que es hoy ya no es mañana. Ya no es mañana, ¿por qué? Porque lo que es hoy estuvo pensado hace 5 años y hoy lo tenemos en el día a día, pero lo que es será mañana viene siendo pensado día a día por diversas fuerzas internacionales en tecnología que están buscando acelerar. Y bueno, vamos a tener resultados sobre esto realmente pronto, ¿no? Ya no 2027 probablemente. Pero así como hay oportunidades, también hay desafíos. Y en los desafíos, generalmente nos encontramos los países que consumimos, ¿no? Desafíos de sesgos, desafíos de deepfake, ¿no? Suplantación de identidad, desafíos como, por ejemplo, los que comentan aquí. Indeed, we are on a path where we're going to build machines that are more than tools, that have their own agency and their own goals, and that is not good. Like right now, science doesn't know how we can control machines that are even at our level of intelligence, and even worse if they're smarter than us. Nobody knows. Incluso hoy, las IAs están empezando a comportarse mucho más o demasiado como personas. Una de las cosas que ocurre cuando uno entra a una IA generativa y ya la ha usado antes es, buenos días, Marushka, qué gusto volver a verte, ¿no? Esos niveles de empatía. Bueno, el señor que habló, Joshua, ha promovido un estudio que se denomina Seguridad en Inteligencia Artificial. Este ya ha sido publicado hace poco en español. El año pasado nos invitaron a participar en la segunda edición, o sea, en cuestionar la primera para saber para Latinoamérica qué venía en la segunda, qué podía venir. ¿Qué cosa están ¿Qué aborda ese estudio? ¿Cuáles son los errores de la inteligencia artificial? Por ejemplo, cuando así es manipulada para uso malicioso, es decir, para hacer el mal. Enviar drones con misiles o con armas químicas es para hacer el mal, ¿no? Entonces, cuando hay errores de fábrica, por ejemplo, un vehículo no tripulado, un vehículo autónomo que atropelle a alguien, ¿quién tiene la responsabilidad? El dueño del carro, la marca que produjo el carro o los desarrolladores, ¿no? O sea, ¿quién tiene, o la entidad pública que le dio el pase para que ¿no? transite, vamos a pensar en Lima, ¿no? Entonces también hay fallas de inicio, ¿no? Entonces, también hay comportamientos erráticos por sesgos, es decir, fueron entrenados con, vamos a pensar, todas las personas que cometen delitos en Estados Unidos son personas de color negro.
Entonces, ¿qué pasa? Los lectores de faciales detectan un rostro de una persona negra y la meten presa. Eso está ocurriendo hoy, ¿no? Porque hay sesgos en las inteligencias artificiales por la realidad, por sesgos a propósito, ¿no? Entonces les voy a dejar ese estudio que es súper bueno. Nosotros hemos participado, fuimos como 5 invitados de Perú y estuvimos todo Latinoamérica, muy interesante. Y me parece que es bastante potente el poder entender cuáles son los riesgos. Se llama riesgos en inteligencia artificial, seguridad, ¿no? Entonces, y él es uno de los autores principales. ¿Cuál es este punto de inflexión entonces para las personas que nos encontramos quizá liderando equipos, liderando proyectos, quizá de alguna forma buscando que se pueda tener es como queremos parar un poco para entender de qué se trata y que no nos agobie el día a día, pero necesitamos entender este punto de inflexión. En este punto de inflexión, por ejemplo, ¿no? La transformación cultural, es decir, el 2025 ha marcado un hito decisivo en el ámbito laboral global. Se han comenzado a automatizar muchas funciones, muchas funciones. Y justo conversaba sobre eso hoy sobre eso con una persona y le decía que es una persona que acaba de salir de su trabajo y me decía, no sé cómo reinventarme, o sea, me siento desubicado, ¿no? Hoy en todo este reto. Y en realidad les voy a decir una cosa, quienes tienen un reto más fuerte no somos nosotros más o menos en nuestra generación, sino quienes están entrando al mundo laboral. ¿Por qué? Porque quienes están entrando al mundo laboral no tienen lo que nosotros tenemos, que es la experiencia. La IA necesita experiencia para expandirse y las tareas más simples, más sencillas que podía hacer alguien que entra recién al mundo laboral, hoy ya están siendo hechas por inteligencia artificial, ¿no? Entonces, el reto laboral es un reto bien, bien complicado, ¿no? De esta manera, acá Alejandro nos comenta el juicio de Nuremberg. Puede ser, Alejandro, puede ser, a ver si de ahí nos comentas un poquito, nos haces ese comentario más en particular. Entonces existen preocupaciones laborales. Como les digo, no solamente de personas que tenemos bastante experiencia, recorridos profesionales, ¿no? También de personas que recién están entrando al mundo laboral, ¿no? Entonces, pero no hay un cambio, o sea, perdón, no hay una eliminación, hay un cambio, pero el cambio lo tenemos que nosotros liderar. O sea, no va a entrarnos por ósmosis este tema, ¿no? Tenemos que entrar. Que miren, bueno, voy a esperar que pase la ola. No, o sea, tomemos la decisión con mucha más razón, porque en el sector público se toman decisiones que impactan a las personas. No importa si uno está en un nivel de liderazgo o está en un nivel técnico, las decisiones del sector público impactan en las personas. Entonces, la inteligencia artificial transformará empleos en todas las industrias y vamos a estar pendientes de la industria donde nosotros estamos, ¿no? ¿Cuáles pueden ser los sectores más impactados? Manufactura, legal, salud, educación, finanzas. Creo que de alguna manera, a ver, un ratito que se me fue aquí el mensaje. Creo que sí, Alejandro, creo que me estás preguntando por la película, creo, ¿no? A ver si me comentas después. A ver, voy a cerrar, ya me generó la duda. Entonces, manufactura, salud, el área legal, educación, finanzas. A ver, viéndole el punto de vista positivo, la IA empodera a las personas. A personas que antes, ¿no? Por ejemplo, conozco a una persona adulta mayor que siempre quiso ser abogada y no pudo estudiar, ¿no? Por 1000 razones, en fin. Hoy, con su ChatGPT personalizado, prepara sus escritos, ¿no? O sea, claro, los revisa igual un abogado, pero los prepara, ¿no? Teniendo una buena instrucción, me han entregado esto, prepara sus escritos para el Poder Judicial. Y el abogado lo revisa, obviamente, ¿no? Y se firman. Pero ese nivel de empoderamiento no lo hemos tenido antes, no a ese nivel o sea, del ciudadano de a pie, ¿no? Entonces, a ver, Daniela nos comenta aquí,
¿Nos podría pasar el link o el PDF de la investigación que mencionó? Sí. Ya, comienza con safety, Daniela. En un ratito, me haces acordar antes de terminar y se los voy a pasar. El señor, pueden buscar, ¿no? Quizá lo puedes buscar también en ChatGPT, Daniela, y dice, se llama Safety AI en internet. A ver, voy a ponerlo algo así, comienza con safety. Lo puedes buscar con safety y le pones Joshua, ¿no? Pero igual se los voy a pasar, son varias publicaciones y la última está en español. Entonces, muy bien, sectores más impactados, salud, educación, finanzas, realmente tenemos que mirar por ese lado. Ahora, ¿cuáles son los principales riesgos que hoy estamos viendo en la inteligencia artificial generativa, sobre todo? La inexactitud. Señoras y señores, no todo lo que aparece en una IA generativa está bien. Tenemos que verificar. No, a ver, ¿cuándo ha sido la semana pasada? Me muestran un video de una persona que está leyendo un discurso, ¿no? Entonces dice, bueno, porque en realidad, no, estamos comprometidos, una persona política, ¿no? Estamos comprometidos con llevar adelante, vamos a pensar el programa Preudis o Paudis, ¿no? Peudis, y, no, y estamos muy comprometidos a tal, y ya hemos avanzado, tal. Y continúa diciendo, si quieres que te dé alguna otra idea con respecto al programa, tal, o sea, leyó, porque le habían hecho copiar y pegar, leyó lo que alguien le había entregado como discurso sin siquiera revisar, ¿no? Porque leyó tal cual, y no es la primera persona, hay varias personas que leen discursos copiados y pegados, y leen al final, quisieras que te ayude con otra, ¿no? Con otra interacción, ¿no? Entonces, primero, jamás copiar y pegar. Segundo, la interacción es eso, una interacción. Me entrega un resultado, no estoy seguro, quizás tendría que ser por acá, abórdalo así, mira acá, extráelo de aquí. No, quiero preparar un modelo de convenio, ¿cómo? Esas son mis premisas, recomiéndame esto. Además, utiliza todas las normas anticorrupción, por ejemplo, que están hoy en el Perú. Entonces, nunca copiar y pegar, siempre cuestionar, porque ese es el principio que nosotros tenemos, ¿no? Siempre cuestionar para poder, a la IA, no el resultado, para poder obtener el mejor. Entonces, inexactitud, infracción de la propiedad intelectual, porque a veces no te da fuentes. El ChatGPT gratuito no te da fuentes, en la mayoría de los casos, no siempre, ¿no? Entonces, verificar las fuentes. Es más, el modelo podría tomar la palabra propiedad, yo estoy hablando de propiedad intelectual, por ejemplo, toma la palabra propiedad y me trae una fuente que tiene la palabra, pero que no tiene nada que ver con lo que estamos hablando, ¿no? Entonces, verificar. Se consideran riesgos, los riesgos más relevantes, y además tenemos el riesgo de seguridad digital. Uno de estos riesgos más importantes y que creo que hemos comenzado a sufrir más son los riesgos de deepfakes. Y una de las expertas en estos temas, ¿no?, nos dice que la educación es la mejor defensa. ¿Cómo podemos saber si algo tiene es un deepfake o es verdad? No sé dónde he visto. Miren, cuando recién nombraron al Papa, salió un deepfake del Papa. Entonces comencé a decir, bueno, al comienzo tú te la creías, yo me la creía al inicio, ¿no? Decía, bueno, estoy muy feliz porque yo me siento peruano, ¿no? Nosotros estábamos orgullosísimos, ¿no? Todavía lo estamos. No, decía, me siento peruano, no sé cuánto, y ahí comenzó, ¿no?, los primeros segundos. Y luego decía, y no podemos permitir que el gobierno de Dina Boluarte, no sé qué. Ya no, pues, ¿no? Entonces, no es tan fácil no caer en los deepfakes, ¿no? Entonces, acá César nos comenta, por ejemplo, ¿no? Justo en la maestría de agronegocios en la que voy como alumno libre, un colega mencionó que antes para redactar contratos de servicios con proveedores contrataba a un abogado. Ajá. Esta última vez usó un contrato antiguo como modelo y la IA le dio un nuevo contrato de actualizaciones. Se lo envió al proveedor internacional y este estuvo satisfecho. Ojo con eso, ojo con esto, César. Si la persona, miren lo que va a pasar. Si la persona que no llama a un abogado, no es abogado, ¿no? Si la persona toma un modelo de contrato, vamos a pensar que sea de logística, ¿no? Entonces, toma un modelo de contrato, lo sube, le suena bien, el proveedor le dice que sí, pareciera que todo está bien, pero en realidad no, porque quien tiene que dar el ojo final es un experto abogado. Tienen que revisar si efectivamente lo que ha mandado la IA está bien, si ha tomado de los últimos base legal, ¿no? O sea, tiene que
finalmente, a ver, ¿qué es lo que va a ocurrir? Pueden producir muchos más contratos que uno. No pueden producir muchos más, pero siempre el ojo humano es importante, César, ¿no? Como les decía al inicio, hay dos momentos en los que tenemos que participar las personas, los seres humanos. Primero, con la idea, ¿qué es lo que quiero? Eso lo transformamos en una instrucción. La IA nos dará varias iteraciones, esto sí, el de acá, ¿no? Dependiendo de nuestra instrucción. Y el segundo momento es cuando decidimos qué usamos, cómo lo usamos y si lo usamos. Si no hay este momento, o sea, si no hay esta interacción, yo voy a usar simplemente lo que me dé la IA. Les pongo un ejemplo. Y esto discutíamos hace poco, estuvimos en una reunión sobre qué habíamos aprendido en educación, ¿no? En la pandemia. Y qué habíamos aprendido respecto a tecnología, a poder conectar a las personas, etcétera, ¿no? Entonces, miren, y en este evento una persona decía, a ver, ¿cómo usan los padres de familia el ChatGPT? Lo usan para hacer cartas de reclamo al colegio, ¿no? Entonces, sí, estimado director, hemos visto que los útiles, bla, 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 toda la carta al colegio. ¿Para qué usamos los directores ChatGPT? Para contestar las cartas de los papás, ¿no? Entonces, miren, y un ejemplo, es verdad. Segundo ejemplo, me reuní hace poco con otra persona que me decía, mira, que tengo un problema con la persona que está a cargo, ¿no? De este proyecto y nos ha mandado a todo el equipo este correo. Entonces leí el correo y el correo era claramente un correo hecho con IA. Se notan, hay muletillas para esto, ¿no? Entonces, bueno, yo ya pues no dije nada, simplemente leí y dije, o sea, probablemente la persona ha querido usar ese estilo, no un estilo duro de llamada de atención, en fin. Pero ¿qué ocurrió? La otra persona que respondió a este correo, con cólera obviamente, también usó IA. ¿No? También usó IA para responder. Entonces, ¿qué hace? Copia este correo, lo sube, dame una respuesta de este estilo, dura, burlona, diplomática, alto nivel, ejecutivo, o sea, uno puede pedir todo. Pero ¿qué está ocurriendo entonces ahí? ¿Qué está ocurriendo? Es una IA hablando con otra IA, con seres humanos, ¿no? Que hacen digamos, los inputs para esto. Pero finalmente estamos hablando que enfrentamos dos resultados de una IA. Esto tiene que cambiar, o sea, tiene que fortalecerse la intervención crítica de lo que nosotros hacemos. Jamás copiar y pegar y interactuar. Tenemos la idea, interactuamos, decidimos si usamos el contenido, ¿no? Entonces lo quiero dejar con ese pensamiento porque en realidad está ocurriendo y mucho. Y ustedes se van a dar cuenta cuando algo está escrito con IA, primero porque usan muletillas como no solo, en conclusión, en síntesis, ahora usa claras, claros, verificables. Hay varias palabritas que son muletillas y que uno puede programar a sus IAs para que no use las muletillas y más tengan su propio estilo. Les voy a poner cómo es que se hace un deepfake, cómo nos pueden engañar. Y lo voy a ir parando porque este video está casi todo en inglés, pero lo voy a ir parando poquito a poquito para explicar cómo funciona. Don't believe everything you see and don't believe everything you hear. This is why. No hay que creer todo lo que uno ve ni todo lo que uno escucha, porque hoy se puede hacer un video nuestro muy fácil, muy fácil. Lo entregamos todo, entregamos nuestra voz. Cuando nos llaman a veces por teléfono a las llamadas masivas, también es para grabar nuestra voz y usar en una IA para hacer alguna extorsión. Hello, I am Fiona from the United States. I work as a journalist and live in New York. Miren, hace tiempo, cuando uno cómo se daba cuenta que era un deepfake porque la boca se movía un poco robótica o tenía 6 dedos. O tenía, no, el ojo por acá, algo pasaba. Uy, esto es casi imperceptible, ¿no? Entonces, aquí me dice, se llama Fiona, es periodista y vive en Nueva York. Yes, that's me and my voice. But my name is not Fiona. I'm not from the United States and I don't live in New York. Es mi voz, dice, es mi voz, soy yo, pero yo no me llamo Fiona, no vivo en Nueva York, ¿no? Entonces es alguien que ha puesto la voz, su propia voz, en su propio video, pero lo calzan exactamente con el lenguaje, con el movimiento. The video is a deepfake that I created in just a few minutes and it didn't cost me anything. Ella If you misma figure that creó out quickly. su propio deepfake, lo hizo en pocos minutos y no le costó nada. Y además, claramente, no es una persona de tecnología, no es una usuaria común como nosotros.
Don't believe everything you see, and don't that I created in just a few minutes and it didn't cost me anything. If you figured that out quickly, here's another one. Some people are losing their minds because the video below would be AI generated. I'm also a deep fake. Nos dice acá Barack Obama, a veces las personas están perdiendo la cabeza porque están viendo este video que ha sido generado con inteligencia artificial, porque yo también soy un deepfake, ¿no? Entonces, ustedes han visto, hay dos deepfakes bien conocidos, uno de Dina Boluarte, la presidenta Boluarte, que salió después de que el ministro de Economía de ese año salió a decir que estábamos en recesión. Entonces sacaron un video deepfake de ella diciendo, bueno, a todo el pueblo les digo que como hemos entrado en recesión, entonces el gobierno ha previsto un bono para todas las personas. Entonces aquellas personas que depositen 900 soles, todavía con bitcoins, miren, 900 soles les vamos a devolver, el gobierno peruano les devolverá 2.500 soles. Muchas personas hicieron clic, ¿no? O sea, y creyeron que era, ¿no? Y lo mismo hicieron con José Gerí, ¿no? También le hicieron lo mismo, hicieron el deepfake y mucha gente cayó, ¿no? This one was probably harder to identify as a deepfake because it was created using a paid application that produces sophisticated results. Ya no es tan fácil detectar un deepfake. Cada vez son más perfectos, ¿no? Cada vez son más perfectos. Deepfakes are generated using artificial intelligence tools and designed to mimic real humans. And that can be dangerous, especially during elections or conflict. Deepfakes can be created to influence... Precisamente en contextos electorales, muy elaborados, como nos dice Hernán, muy elaborados, casi perfectos. Antes, nuevamente, ustedes si buscan el video de Dina Boluarte, se dan cuenta que sale la voz, ¿no? O sea, se le ve la boca todavía, se mueve un poco. Esto fue 2023, hoy ya no. ¿No? Entonces, generalmente se utilizan para influenciar en las personas y en contextos electorales con mucha más razón. Public opinion, create divisions in society, damage reputations, or to commit financial fraud. Another concerning aspect is pornography, which makes up 98% of all deepfake videos online. ¿Cuánto dijo? 98%, a ver. 98% de los deepfakes creados en el mundo son para pornografía. A ver, si nosotros comenzamos a pensar el mercado que hay para semejantes delitos, tenemos que tener cada vez mucho más cuidado con la información que subimos de nuestros hijos en Internet, de nuestros hijos y de nuestras hijas. Porque con una foto, con un video, se puede generar muy rápidamente pornografía infantil. Hace poco hubo toda una revuelta contra la IA Grok, que es la IA de Elon Musk, de X, ¿no? Del ex Twitter. ¿Por qué? Porque uno le pedía a Grok, que fue la noticia que salió, ¿no? Genera una imagen de pornografía infantil y Grok la generaba. Entonces, claro, salió Elon Musk diciendo, bueno, es la IA. No es la IA, es quienes entrenan, quienes realizan estos algoritmos que son los que tienen que determinar las reglas de si es válido o no que se generen imágenes pornográficas. Entonces, y mucho menos de niños y niñas. Entonces, cuidado con lo que ponemos en Internet. Quizá nosotros, que ya somos adultos, no podemos poner nuestras fotografías, pero de niños y niñas, no. Entonces, 98% de los deepfakes son de pornografía. 88% of all deepfake videos online. So, how worried should you be? The primary targets are usually politicians and celebrities, but anyone can be affected. For example, someone high up in your company engages you in unexpected video call. That could be a deepfake. So here's how you spot them. Check the eyes of the person talking, differences in resolution or any blurred areas. Pay attention to the hints, the dynamics of the voice, whether it sounds natural. Uy, me fui. Cuando, miren, hay una IA que genera, o sea, uno le sube una foto antigua y genera que la foto se mueva, ¿no? Y las personas están usándolo para subir fotos de las abuelas, ¿no? De las personas que ya han fallecido y que solamente tienen fotos en blanco y negro y comienzan a tener movimiento, ¿no? Entonces, estas IAs están apelando a la parte sentimental, de volver a los recuerdos, ¿no? Cómo podemos recrear esa fotografía de hace muchos años.
Pero bueno, dos cosas que estamos haciendo es, estamos entrenando la IA y pagando con nuestros propios datos, además del dinero que pagamos por la IA, y nos estamos dando cuenta que estamos creando también deepfakes de nuestra propia familia, quizá, que quizá no vayan a ser utilizados para extorsión ni nada, pero estamos entrenando modelos igual. Entonces, tengamos cuidado, algunas señales para saber que es un deepfake es la velocidad con la que se mueven las manos, no se mueven tan rápido las manos, o hacen el mismo movimiento, ¿no? El mismo movimiento para hablar. Entonces, los deepfakes más no son tan largos, ¿no? Pero los que son largos son más fáciles de detectar. Los que no, porque el set de movimientos de hacer esto nos va a confundir. Y como calzan la voz con el movimiento de los labios, es mucho más difícil. Entonces, los líderes tenemos que movernos mucho más rápido, sobre todo para cerrar la brecha digital, ¿no? Esta brecha de confianza en la inteligencia artificial. Nuevamente, volvemos a la frase de Dorín, diciendo somos la generación de la inteligencia artificial, el liderazgo no es fácil, si nunca fue fácil, imagínense hoy con una tecnología que lo está revolucionando todo. Entonces, en ese sentido, miren, hay una demanda contra OpenAI específicamente porque un joven se suicidó por unas conversaciones que tuvo con ChatGPT. No sé si ustedes se han enterado sobre este tema. En agosto del año pasado, una familia sale a denunciar que habían encontrado los chats de su hijo con ChatGPT y ChatGPT, el niño le confiesa, entre comillas, a ChatGPT que no se siente bien, que se quiere suicidar, pero que quiere ocultarlo, que no quiere que nadie se dé cuenta. Y ChatGPT le dice, bueno, no, yo te puedo dar algunas ideas para que nadie se dé cuenta. Y le da ideas para que nadie se dé cuenta, y además, es más, le redacta una carta el algoritmo para que lo deje cuando se suicide y el niño se suicidó. Claramente hay más razones, ¿verdad? O sea, un problema más serio de fondo, pero el chat no, o sea, el algoritmo no estaba preparado para levantar alerta, detener, ¿no? Porque son inteligencias artificiales que pueden ser entrenadas para eso. Entonces, la familia... Gracias, Alfredo, has estado enterado del caso. La familia puso una demanda contra OpenAI y todavía sigue la demanda, ¿no? Ahora, no es la primera, el primer caso que ha ocurrido. Hay más casos en los que las personas, ¿no? Han tomado decisiones de suicidarse por hablar con estas inteligencias artificiales. Y en este caso que les comentaba del safety de AI, este reporte sale también, y justo estuvimos en esa discusión, me pareció muy interesante conversar con estas personas que están trabajando en esto, se están generando estándares para, valga la redundancia, estandarizar o nivelar o controlar los niveles de empatía de las IAs. ¿Por qué? Porque hay mucho nivel o sea, hay mucha empatía. Es decir, es mucha la relación que uno puede tener, entre comillas, con una IA, porque es, qué gusto verte, Marushka, hoy, me encanta tu manera de pensar, excelente dato, ¿no? Entonces hay personas que cuentan cosas personales dentro de los chats, ¿no? Entonces, y siempre hay una respuesta empática. ¿Cómo hacer esto? Ya se puede programar en ChatGPT, se puede programar entre todas, ¿no? Pero sobre todo en ChatGPT, el nivel de empatía que quiero. No, yo quiero que sea muy de robot mis respuestas, así lo tengo entrenado yo, por ejemplo, muy de robot, muy profesional, no tanta interacción, no tan alegre, no, porque bueno, se usa para trabajar. Pero no todo el mundo lo usa para trabajar. Ana nos comenta acá, sí lo conocía en este caso desde el aspecto psicológico, sí hablamos de riesgos del uso de la inteligencia artificial, así es, y en general del uso o abuso del Internet libre, sí, porque está ahí, ¿no? La principal responsabilidad cae en los padres, ello no implica que los creadores de la IA se liberen de la responsabilidad, hay responsabilidad, ¿no? Pero para llegar a este punto hay filtros que debieron pasarse. Miren, claro, un ejemplo de ello también se puede ver en la serie Adolescente. Sí, no la he visto, me han dicho que tal es fuerte, ¿no? La serie. Miren, efectivamente hay un control, una cercanía, una supervisión y una conversación que los padres de familia siempre debemos tener con nuestros hijos. Pero los creadores de algoritmos de inteligencia artificial tienen una responsabilidad
para mitigar, prevenir, adelantarse a lo que las personas pueden hacer con esos algoritmos y poner salvaguardas. Por esa razón, en el mundo hay toda una tendencia sobre el uso ético de inteligencia artificial. Este reporte que se ha hecho, que se los voy a dejar con el equipo del MIDIS, o antes de cerrar se los paso por aquí por el chat, es una de las primeras acciones, pero en realidad existe la Alianza por la Inclusión en la Inteligencia Artificial, los lineamientos de la UNESCO, los lineamientos de la OCDE, una serie de iniciativas, el proceso de Hiroshima, que es un proceso donde comenzaron a discutir grandes potencias, ¿no? grupos de gobiernos que comenzaron a discutir que también tenía que existir un código de ética para los desarrolladores. Entonces, mucha potencia, muchas posibilidades, gran capacidad de empoderar nuestra propia inteligencia con estas IAs, pero también la necesidad de controlar estos niveles de empatía y estos posibles problemas, ¿no? Entonces, acá ya ahorita están haciendo una verificación de edad, pero como no pueden verificar la edad por lo que uno escribe, comienzan con, por ejemplo, lo que hace TikTok, ¿no? Lo que hace TikTok es, quitó el tema de la edad, porque sabía que los niños mentían, ¿no? No ponen la edad que corresponde. Entonces comenzó a utilizar algoritmos de inteligencia artificial para entender los patrones de uso. Y ya saben cuáles son los patrones de uso de adolescentes y de niños. Y comienzan a restringir ciertos contenidos y comenzar a defender estas cuentas porque ya saben cuáles son los patrones que determinan que una persona es menor de 18 años. ¿No? Entonces acá los padres han demandado a la compañía por esto y vamos a ver en qué se desenlaza, porque si pasa algo, o sea, si realmente se logra hacer una sentencia o algo, bueno, va a marcar un precedente súper, súper grande. Entonces, en la mitad de esto hemos visto, ¿no? La inteligencia artificial en general, hemos visto cuáles son los beneficios o posibles beneficios, también hemos visto los desafíos y los retos que tenemos entre manos, ¿no? Somos la generación de la inteligencia artificial y tenemos que entender cómo usar esa tecnología o guiar su uso para el bien. Pero hay un reto más grande para pasar de ser solamente líderes que dirigen, o sea, líderes que dirigen equipos, proyectos, iniciativas, a líderes que toman decisiones, además de dirigir, que toman decisiones basadas en datos. Entonces, en este mismo evento de inteligencia artificial para el bienestar, hubo una intervención que me pareció muy interesante con respecto a cómo nos podemos preparar en el mundo de la inteligencia artificial y no esperar, ¿no?, a que nuestras organizaciones nos den una capacitación para ello. Think about skill development. Tenemos que pensar, por ejemplo, acerca del fortalecimiento de nuestras propias habilidades, ¿no? El desarrollo de nuestras propias habilidades o destrezas. You have now started, once you accept that you have to become lifelong learners. Siempre hemos hablado de la educación para toda la vida y estamos también esperando a veces que la organización donde trabajamos nos dé la capacitación cuando en realidad, en este caso, no podemos esperar, ¿no? Entonces, en ese aprendizaje para toda la vida es un aprendizaje permanente, con mucha más razón hoy, todos los días, escuchar algo, leer algo, para que, no, chiquito, hay hoy microcontenido, pequeños podcasts, siempre estén conectados, ¿no? Para eso. Entonces, pensemos en el aprendizaje para toda la vida. What can companies provide? It's no longer about just, the same old way of training. You can now actually use it. Miren, no necesariamente tenemos que esperar lo que las compañías hacen, o sea, a nuestro favor. Miren, nosotros podemos hacer esto. Use AI to provide more personalized training. So you can train about AI with AI. Es decir, que podemos entrenarnos sobre el uso de la inteligencia artificial usando inteligencia artificial. Es decir, por ejemplo, acá está el ejemplo, ¿no? La persona dice, explícame otra vez, ¿no? Y la IA le explicará otra vez. No entendí, te devolverá, ¿no? Hazme otro ejemplo, por ejemplo, en el sector educación. Entonces te dará cómo se puede aplicar a mi trabajo, ¿no? Por ejemplo, ahora estaba en esta reunión que les comentaba de este país tan avanzado digitalmente y me pregunta una persona que estaba en la conversación, ¿no? Me manda un WhatsApp, me dice, Marushka, entonces, si están tan avanzados, ¿cómo podríamos estructurar algo, ¿no? En cuanto a esa mirada, porque tenían todo digitalizado, todo.
Pero faltaba algo, siempre falta algo, ¿no? ¿Cómo se genera la arquitectura, ¿no? Para construir y escalar. Entonces, previamente a la reunión, yo había buscado toda la información posible sobre este país, cómo habían avanzado en temas digitales, cuáles eran los retos, ¿no? Entonces, el primer reto es la arquitectura. De hecho, lo expliqué en ese momento, y el segundo reto eran los gobiernos locales, ¿no? Entonces, no puedes ya llegar hoy a una reunión si tienes tantas herramientas, ¿no? Sin argumentos, sin preparación, ¿no? Entonces, ¿cómo lo aplico yo a mi día a día? ¿Cómo yo puedo aprender más? Puedo aprender todo, puedo aprender cualquier cosa que quiera, porque hoy es una gran base de conocimientos. Y miren, antes buscábamos en Internet a través de los buscadores, Google, Netscape, no sé, Edge. Entonces yo tengo el mundo de Internet y yo ponía una palabra, ¿no? Por ejemplo, aprendizaje para toda la vida, y me salían todas las informaciones posibles, noticias, videos y 1000 páginas. Hoy yo digo, actúa como experto en aprendizaje para toda la vida y recomiéndame cómo puedo aprender inteligencia artificial. Entonces ya es una instrucción. Entonces mando mis algoritmos a buscar en Internet, a procesar la información y a entregarla, ¿no? Entonces ya puedo aprender de IA con IA. Entonces, tenemos que pasar de ser de líderes que dirigen a líderes, ¿no? Que interpretan datos, de líderes que dirigen solamente a líderes que interpretan datos, con flujo masivo de información, tratar de cuestionar un poco los sesgos, los contextos y mirar que de alguna manera este liderazgo pueda ser cada vez más humano, ¿no? Más, de alguna forma, mucho más estratégico, ¿no? De otro nivel. Yo creería que tenemos, o sea, todas las herramientas, nos falta básicamente quizá tomar la decisión de cómo incorporar en el día a día la inteligencia artificial, porque a veces pensamos que lo digital es más de el equipo de tecnología, cuando en realidad es transversal. Miren, una de las cosas en las que más vengo trabajando en los últimos años es cómo podemos lograr que más mujeres participemos en el mundo, en la tecnología, ¿no? En el mundo digital. ¿Por qué? Porque como estoy muy comprometida con la defensa de niños, niñas y adolescentes y de adultos mayores en Internet. En el caso de niños, niñas y adolescentes, son las niñas en particular las que sufren más acoso. No significa que los niños no, pero las niñas en particular sufren más acoso. ¿Y por qué? Porque los juegos, las redes sociales son diseñadas por hombres. Entonces, claro, yo no puedo, si yo soy hombre, por ejemplo, no puedo diseñar, no puedo prever cuáles son los riesgos porque no me atacan tanto a mí. Entonces, tiene que haber un 50-50 para poder entender, entrenar, prevenir de los riesgos que hoy pueden existir. Entonces, acá nos dice, por ejemplo, ¿no? Ya se está usando la IA en la gestión pública. ¿Qué plantea la transformación digital en la gestión pública? Bueno, a ver, en cuanto a la gestión pública, sí. Existe hoy ya, me voy a saltar esta de aquí ya. Existe hoy una guía que ha lanzado la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico sobre varios casos de referencia en cuanto al uso de la inteligencia artificial en la gestión pública. Aparece una de Perú, que es la Corte Superior de Justicia de Lima, ha creado esta aplicación que un sistema que se denomina Amauta Pro, que utiliza, ya estamos hablando hace varios años, ¿no? Que utiliza inteligencia artificial para preparar sentencias en los casos de violencia contra la mujer. Entonces, viene la violencia, viene el caso y hay pocos jueces en ese juzgado, hay pocos jueces, y cuando llegan los casos de violencia contra la mujer, ya se ha determinado por varios patrones y varios estudios y además alimentación de esta IA, que hay un porcentaje importante que van a medidas de intervención en el hogar, acompañamiento, hablar con la familia, etcétera, etcétera, pero hay un porcentaje que va a medidas de protección. Las medidas de protección, los jueces tienen 4 horas para emitir las medidas de protección y no se daban abasto para hacerlo. Entonces, hoy la IA les prepara la primera información y son los jueces los que determinan el análisis de los datos. Entonces, este es un ejemplo de Perú, pero hay varios más ejemplos a nivel de Latinoamérica. Este ha sido reconocido en el informe de la OCDE. Entonces, la inteligencia artificial impulsa la confianza en la alta dirección para una gestión más enfocada en decisiones informadas y una gestión mucho más eficaz.
Otro documento que quiero recomendarles es, hace más o menos unos 3 meses salió publicado en una página web todas las guías para políticas de inteligencia artificial en el sector público, directivas internas, ¿no?, de las organizaciones. Hay varios de Perú, sobre todo de Indecopi, ¿no? Pero hay varios de otros países que también se pueden tomar como modelos, ¿no? Importante, también les voy a dejar ese dato como parte de material de este curso, ¿no? De todo el curso. Entonces tenemos lo de inteligencia artificial de seguridad, la parte de la OCDE, de esto que acabo de comentarles, donde aparece el caso de Mautapro, y estas plantillas de directivas, ¿no?, que han salido en varios países y que ya están siendo adoptados inclusive también por el Perú. Entonces, nos enfrentamos a un futuro. En realidad, este es un presente, es presente, fue ayer, fue anteayer, y vamos a continuar en este crecimiento. Y en este futuro hay un cambio de paradigma en el liderazgo estratégico, no mucho más avanzado hacia cómo nos adaptamos a esta nueva era, sea en el sector público o sea en el sector privado, porque hoy tenemos grandes volúmenes de datos que podemos aprovechar para tomar mejores decisiones. Ya no solamente, o sea, ya no solamente nos deberíamos conformar con los datos que tenemos en un solo sector. Nuestro gran problema en el sector público es cómo intercambiamos los datos, no solamente por el tema de interoperabilidad, que largamente no hemos hablado tanto sobre esto y todavía no se puede resolver, pero intercambiar los datos, compartir los datos para que un Ministerio de Inclusión Social pueda combatir la anemia junto con el Ministerio de Salud y junto con el Ministerio de Educación. Tenemos que intercambiar datos, definitivamente. Tenemos además que adaptarnos a esta gestión del cambio con detectar las señales del cambio de mercado, del comportamiento de ciudadanos y ciudadanas, de cómo está viniendo, por ejemplo, miren, cómo nos preparamos en Piura y Tumbes para las lluvias, en el sur para el friaje, o sea, cómo podríamos utilizar inteligencia artificial para prevenir o por lo menos prepararnos mejor, no podemos detener, ¿no? ¿Cómo podemos también generar una transformación proactiva? Mucho más, miren, hay un país de Centroamérica que ya está trabajando a nivel del sector público con servicios proactivos. Están estos días por emitirse un decreto supremo para la aprobación de la Estrategia Nacional de Servicios Proactivos. Y estos servicios proactivos tienen que ver con cómo me adelanto, o sea, a ver, yo transformo digitalmente los servicios que ya tengo hoy. ¿Cómo puedo llevar del papel al digital? ¿Cómo puedo mejorar estos servicios, simplificar, ¿no?, mejorar, etcétera? Pero son mis servicios del día a día. Pero los servicios proactivos tienen que ver con cómo me adelanto a las necesidades. Es decir, yo sé que tú tienes un hijo, una hija en quinto y secundaria, que tiene estas notas y que vive de acuerdo a la clasificación del CISFO, tiene tal clasificación. Entonces puede aplicar la beca 18, te aviso desde tercero de secundaria. Te mando un documento, un mail, una carta, dependiendo cómo te comuniques con las personas, un mensaje de texto, pero es hola, María, Juan, José, Pedro, ¿no?, Juliana. Sabemos que tu hijo está en quinto secundaria y tiene tales notas, no sé qué, puedes aplicar a beca 18. O sea, me adelanto a esto con las vacunas para tus hijos, ¿no? O sea, tenemos los datos en el Estado para hacerlo. Entonces, tiene que haber una decisión con mucha más razón con inteligencia artificial. Entonces, más allá de lo que hoy podrían ser modelos como ChatGPT, podrían ser el modelo de Claude, que ya me quedé antiguo ahí porque ya está Claude Cowork, está Grok, creo que ya estamos en el 5, y tenemos un Gemini con Veo, tenemos un Gemini con Nano Banana, y hoy cada IA hace cada cosa por nosotros. Entonces yo siempre cuando dicto estas clases de práctica de IA, no siempre trato de inspirar en las ideas las tenemos nosotros, y tenemos a un batallón de IAs, como decía en el primer video, de eruditos, ¿no?, IAs ahí muy preparadas para poder ayudarnos a lograr mucho más de lo que hoy podemos lograr. Y miren, hace poco hay un estudio, un ensayo clínico que se publicó sobre una IA generativa llamada Terabot, que logró una reducción del 51% en los síntomas de depresión y 31% en los síntomas de ansiedad para los participantes en este proyecto, sobre todo en adultos mayores. Miren, la semana pasada he conversado con una persona con la que trabajé en el Colegio Mayor Secundario Presidente del Perú, hoy COAR Lima,
Me dice que se va a ir a estudiar a España un doctorado y que va a tener como trabajo entrenar a un robot para poder así, ¿no? Va a tener, estos robots van a ser entrenados para asistir a personas con discapacidad. O sea, si bien es cierto, esto es una imagen, ¿no? Ya están los robots humanoides, ya casi casi se parecen a pero estamos hablando de algoritmos que ya están siendo preparados para intercambiar con las personas. Por ejemplo, ¿no? La inteligencia artificial puede ser usada como complemento, por ejemplo, del cuidado profesional. Miremos este pequeño robotcito. Este pequeño robot es un robot de acompañamiento que estuvo en la Feria de Inteligencia Artificial para el Bienestar y está programado para andar por el hogar y ayudar a adultos mayores a acordarse sus pastillas, les cuenta cuentos, conversa historias, puede conversar, puede interactuar, porque igual que un ChatGPT, uno puede conversar con un ChatGPT, sino que este tiene forma de robot. Tiene un modelo de lenguaje natural, es decir que se dicen modelos de lenguaje natural porque esta IA puede entender lo que las personas dicen, o sea, está entrenada para eso. Entonces, ya estos robots van a poder acompañar a adultos mayores, pueden acompañar, y por eso con mucha más razón tienen que ser entrenados de manera ética. Imagínense cómo se puede transformar el servicio público de salud o del Ministerio de Salud. Ya en el Instituto de San Borja del Niño hay un robot chiquito, quizá no tan sofisticado como este, pero es un robot que habla quechua y que habla con los niños que se quedan, que vienen de la sierra, ¿no? Que hablan quechua, y pasa habitación por habitación, ya les estoy hablando hace unos 2, 3 años, pasa habitación por habitación, saludando en quechua o contando un chiste a los niños que se encuentran ahí, como parte del acompañamiento. Les estoy hablando de hace unos 2, 3 años que ya funciona este robot. Y tenemos, por ejemplo, este otro robot, que también es un robot de acompañamiento, ¿no? What would you like to do with it? Got it. Let me know if there's anything else on your mind. Cuéntame si hay algo que estés pensando en lo que yo te pueda ayudar. Entonces, estos robots hoy son costosos, pero la industria va a lograr que esto avance muchísimo, ¿no? Acá César nos dice, hay un riesgo que estos datos puedan ser filtrados para un uso incorrecto. ¿Considera que es un riesgo aceptable ante los beneficios en eficiencia que puedan generar la IA en el Estado? A ver, nunca es un riesgo aceptable que se filtren los datos del Estado. No. Entonces, sí tendemos que tomar todas las previsiones que podamos, siempre va a existir el riesgo, ¿no? Pero todas las previsiones que podamos para poder conservar sobre todo los datos personales y datos de salud en nuestra custodia, ¿no? ¿Qué son datos que sí se pueden compartir para entrenar modelos? Los datos que son públicos, ¿no? Los datos que o sea, todos los datos del Estado son públicos, salvo los datos personales. Entonces, tenemos que poner en una balanza, César, los beneficios de la inteligencia artificial y los riesgos. Porque si solamente pensamos en los riesgos, nos negamos al avance. Y si solo pensamos en los beneficios, podríamos caer en tener consecuencias más serias, ¿no? En cuanto a no solamente el filtrado de los datos, ¿no? Sino la utilización de estos datos para extorsión, para por ejemplo, control de precios en medicina, ¿no? Ya consecuencias un poco más complejas, ¿no? Efectivamente, César, gracias por el comentario. Entonces son avances que podríamos tener y que de alguna manera tenemos que tener en cuenta cuando tomemos decisiones en política pública. Miren, durante el 2020, además que yo estaba todavía en la PCM, me acuerdo que estábamos armando la Política Nacional de Transformación Digital, pero al mismo tiempo se comenzó a armar el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional. Y este Plan Estratégico de Desarrollo Nacional comenzó a realizarse con el esquema que tiene CEPLAN para eso, ¿no? Es decir, que puede de alguna forma seguir ciertos patrones y que de alguna manera pues estaba siguiendo la ruta de, ¿no? Convocar, déjeme poner esto un ratito, convocar a las personas para tener una atención, se hacían mesas de diseño, aquí está, se hacían mesas de codiseño y de alguna manera también se buscaba la participación pues de las regiones, etcétera. Recuerdo que la persona que estaba en la Secretaría General en ese momento nos invitó, ¿no? A los que estábamos a cargo de las diversas secretarías
quieren participar. Les dije, es el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional, ¿cómo no voy a participar? Y me puse en todas las reuniones. Y no estábamos quizá viendo desde el lado de las entidades públicas lo que se venía en el futuro, ¿no? Entonces yo decía, no podemos hoy estar pensando solo de aquí a 2, 3 años como un movimiento tradicional no, como normalmente nos movemos los países. No, porque la ola de la inteligencia artificial, del Internet de las cosas viene tan fuerte, de los vehículos autónomos, no tripulados, viene tan fuerte que probablemente lo que estemos planificando de acá al 2030 lo vayamos a tener tan cerca. Tenemos que garantizar que el Perú tenga de alguna manera en ese Plan Estratégico de Desarrollo Nacional esa mirada del impacto de la inteligencia artificial como una megatendencia. De hecho, bueno, estuvimos con justicia, no, de alguna forma vincular la Política Nacional de Transformación Digital con este plan estratégico. Y de hecho, así se hizo. Salieron publicadas casi al mismo tiempo y bueno, ahora ya se han publicado también el año pasado los servicios del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional y yo les diría que hoy ya está antiguo, ¿no? O sea, hoy ya con todo lo nuevo que hay, deberíamos estar pensando también cómo nos vamos a convertir en un país más productor de tecnología. Entonces, existen lineamientos transversales que debemos tener en cuenta tomando en consideración lo que ha comentado César. Los algoritmos tienen que garantizar el lineamiento del principio de la no discriminación. Es decir, ningún algoritmo puede dejar atrás a ninguna población vulnerable, población indígena, población quechua-hablante, personas con discapacidad, mujeres, niños, o sea, no debe existir ningún tipo de sesgo, por lo menos debemos desplegar todo lo posible para evitarlo. Segundo, los algoritmos tienen que ser transparentes, es decir, dentro de poco, y esto lo dice un poco las conversaciones que tuvimos con este documento de safety en inteligencia artificial, dentro de poco probablemente tengamos que cada vez que entremos a Play Store o alguno de estos para descargarnos aplicaciones, podamos ver cuántos octógonos, o sea, estoy haciendo la referencia al octógono, cuánto nivel de riesgo tiene esa aplicación que nos vamos a descargar, porque todas o casi todas tienen inteligencia artificial. Entonces, yo debo saber qué va a hacer esa IA con mis datos, qué va a hacer esa aplicación, me voy a descargar un Netflix. Netflix me debería declarar qué nivel de riesgo tienen los algoritmos que está usando para personalizar lo que quiere que yo vea. O sea, en base a mis preferencias, claro, ¿no? Recordemos, hábitos de consumo, efectos de consumo, la hiperpersonalización de los servicios. Entonces, yo, si me descargo Netflix, debería poder saber si esos algoritmos detrás de Netflix son de nivel de riesgo bajo, moderado, alto o inaceptable. Entonces, yo tengo que decidir si es que me instalo una aplicación que tiene nivel de riesgo inaceptable, es decir, que hace seguimiento, ¿no? Que se mete en los contenidos que tenemos. O sea, nivel de riesgo inaceptable es trazabilidad, geolocalización, no utilización de datos biométricos, etcétera, ¿no? Entonces, todavía no estamos en esa conversación, bueno, en esas conversaciones sí, pero todavía no en nuestros niveles de transparencia y deberíamos tenerlo. Responsabilidad, lo que hablábamos hace poco, ¿no? ¿Quién tiene la responsabilidad en una cadena de errores cuando existe el uso de inteligencia artificial con fines maliciosos, con fines o con intención, o cuando hay una falla de fábrica? ¿Quién tiene esa responsabilidad? ¿Cómo logramos la privacidad de nuestros datos? Un poco lo que decía César, si estamos interactuando con inteligencia artificial en el sector público, ¿cómo logramos que nuestros datos se queden preservados? Pero esto finalmente lo tiene que hacer también el diseñador, ¿no? Privacidad. Autonomía, ¿hasta dónde delegamos autonomía? Señoras y señores, los agentes digitales son autónomos, los programo. Yo, ser humano, los programo para que sean autónomos. Hace poco estuve en una reunión sobre el futuro del tema de finanzas y estaba exponiendo una persona que ha liderado en algún momento el Banco Central de Reserva del Perú y comentaba que lo que se viene en agentes en temas de financieros es potentísimo. ¿Por qué? Porque en algún momento se va a diseñar un agente, ¿no? Entonces yo entreno a mi agente y digo a la gente, necesito que seas mi asistente de compras. Ahora, necesito comprar un pasaje, vamos a pensar, para Cusco, pero necesito que el pasaje cueste menos de $400. Entonces, busca, ¿no? La instrucción, busca un pasaje menos de $400 y si lo encuentras, lo compras. Para esto he conectado mi tarjeta de crédito a este agente de inteligencia
inteligencia artificial, el agente lanza la búsqueda, encuentra un pasaje y lo compra y me lo entrega de manera autónoma, ya no espera que yo le reconfirme si efectivamente compra o no compra. ¿No? Entonces, esto hoy existe. Los agentes son preparados por nosotros, son autónomos. Llega un momento en el que ya no intervengo en ese proceso, ¿no? Y finalmente, en cuanto a la autonomía, no debería existir ningún algoritmo o sistema basado en inteligencia artificial que tome decisiones de manera autónoma cuando estas decisiones impactan en los derechos humanos o en la vida de las personas. Entonces, el control humano es no negociable en todos aquellos sistemas que puedan impactar en el bienestar de las personas. Aquí, en este caso, en el Ministerio de Inclusión Social, tendrían que estar garantizando que el control humano esté en toda la cadena de toma de decisiones para una asignación, para una reasignación, para una incorporación en los programas sociales. Esto, de alguna manera, y un poco para ir cerrando estas ideas, tiene que marcar una verdadera gobernanza. Nosotros hoy todavía estamos como muy en el loop de lo que viene pasando en el proceso electoral, qué es lo que van a ofrecer o van a cumplir los candidatos que salgan elegidos, cómo se vendrán los próximos años, dependiendo de quién salga, cuándo van a bajar a la persona, hasta en eso estamos pensando. Sin embargo, el mundo sigue avanzando en temas de inteligencia artificial y no he escuchado yo que hayan hecho preguntas sobre esto en los debates. No, gobernanza, un buen marco regulatorio, una gobernanza donde participemos todos, incluyendo la ciudadanía de a pie, o sea, civil, gobiernos, empresas, ética y derechos humanos. De hecho, una de las cosas en las que más estoy tratando de trabajar es en cómo se pueden hacer, cómo podemos levantar la voz para quienes no están presentes en estas discusiones, como niños, niñas y adolescentes, adultos mayores, mujeres, no personas que se encuentran muy alejadas y que no pueden acceder a estas discusiones y que, bueno, tiene que ser como cumplir, ¿no? Lo que dice la Constitución. Es un derecho humano tener acceso a Internet. Supervisión y auditoría, miren, para poder garantizar el uso ético y la transparencia y la aplicación de los principios, necesitamos supervisar y tener auditoría independiente de nuestros algoritmos. Esto no es fácil, sobre todo en el Estado, porque las auditorías todavía son costosas, pero si yo garantizo la transparencia de los algoritmos y si son nivel básico, el nivel de riesgo que tengan, entonces puedo comenzar haciendo una supervisión yo mismo, ¿no? Yo mismo como entidad pública. Quiero ir terminando un poco con así como comencé, acá, acá nos comenta un ratito, nos comenta Edison. Es cierto que para promover, gracias Edison por promover un uso responsable y pertinente ayudará a promover este movimiento empoderador exactamente desde un nivel micro con la ciudadanía, exactamente. O sea, la ciudadanía es quien tiene que tener voz, ¿no? De esta manera, y acá nos dice, ¿no? De alguna manera los sueños o esta brecha que presentan los países de primer nivel y tercer mundo pueden llegar a superarse con el uso de inteligencias artificiales generativas. Exactamente, exactamente. ¿Qué tanto se está avanzando en la actualidad? Creo que todavía estamos en el momento de la negación. Estamos en el momento de la IA no me va a reemplazar, o si me va a reemplazar por eso mejor no aprendo, no, Edison, y yo creo que de alguna forma tenemos que superar el momento de la negación y tenemos que comenzar a decir, bueno, está aquí y la voy a aprender y la voy a usar en mi beneficio, pero siempre teniendo en cuenta que existe también este gran reto de que se use de manera ética. ¿Cómo se cerró este mensaje de Dorín en el evento de inteligencia artificial para el bienestar? We are more than the AI generation. We are the generation that is determined, ladies and gentlemen, determined to shape AI for good. So no matter how fast technology moves, let us never stop putting AI at the service of all people and our planet. Comenzamos diciendo que somos la generación de la inteligencia artificial. No importa cuánto avance la inteligencia artificial, somos la generación de la inteligencia artificial. Se termina esta sesión de inauguración de inteligencia artificial para el bienestar diciendo somos más que la generación de la inteligencia artificial. Somos la generación que determinará
si la inteligencia artificial realmente se puede poner al servicio de las personas. O sea, no es menor la gran responsabilidad que estamos teniendo. Y el Foro Económico Mundial nos hace la siguiente reflexión en esa misma We need more investment on scientific understanding about Gen AI. The fact that we know how to create that doesn't mean that we actually understand it. The fact that you can give life to humans doesn't mean that we actually understand how the body actually works or mental health works. We still have a lot to find out. I wish that things progress slowly, personally, even though I'm very much in the middle of it and excited about it. But I wish it goes slow, but it's not going to go slow. It's only going to go faster. Quisiera que esto fuera más despacio. Somos la generación de la inteligencia artificial, semejante responsabilidad, pero eso no va a ocurrir. No, lo único que va a ocurrir es que realmente esto vaya mucho más rápido de lo que hemos visto hasta ahora, y la responsabilidad que tenemos del sector público y desde un liderazgo en la alta dirección, en la mediana dirección, en el liderazgo de los equipos es mucho más que quizá en el sector privado. Nuevamente, las decisiones que se toman en el sector público son decisiones que impactan en la vida de las personas. Entonces, la inteligencia artificial ya no es el futuro, no es un presente que lo está redefiniendo todo. Ya hace mucho tiempo que venimos hablando sobre estos temas y tenemos que tomar acciones. Entonces, quienes la entiendan ya no compiten en el mundo, sino que lideran. Muchísimas gracias por su atención. Tenemos unos minutitos más para algunas preguntas que puedan tener. Voy a ver aquí, tenemos acá a César que nos dice, gracias por la ponencia, nos recomendó empezar con cursos de IA generativa. Sí, claro, sí, exactamente. Comiencen con cursos de inteligencia artificial generativa. Les voy a pasar aquí también la información al equipo de Giovanna. Muchísimas gracias y nuevamente yo no les quiero quitar más tiempo de su Semana Santa. Quisiera que si tienen algunas preguntas por aquí me sigan comentando y le paso la palabra a Giovanna. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, doctora Mariuszka. Se ha sido muy interesante la ponencia de hoy. Creo que todos han estado muy atentos a lo que usted nos ha compartido esta tarde, ¿no? Y hay algunos compañeros, algunos participantes, perdón, han estado haciéndole algunas preguntas. No sé si en este momento hay algunas otras preguntas que quieran hacerle a la doctora Mariuszka. Sí, ahí tenemos una pregunta. Bueno, ya tenemos dos preguntas, ¿no? Excelente, excelente. Sí, acá Javier nos dice sobre el crecimiento profesional, ¿qué opinas sobre las maestrías de IA para convocatorias públicas? A ver, maestrías de IA, yo en este momento, dependiendo si ya tú tienes una maestría, no me haría yo una maestría en este momento de IA, pero sí haría cursos cortos. Primero comenzar con un curso de IA generativa. Yo le voy a dejar la información a Giovanna para que sepan ¿no? dónde podrían estudiar, algo económico, chiquito, rápido. Hay muchos cursos gratuitos. Entonces, traten de llevar alguno de estos o por lo menos uno que sea económico, porque esto cambia todos los días, así que no van a estudiar una sola vez. Van a tener que de acá repetir o darse un par de cursos más. Segundo, sí buscaría participar en algún curso un poco más especializado, dependiendo de dónde me encuentre preparando, por ejemplo, en salud o en educación, ¿no? Un curso que tenga un poco más de tiempo desde el punto de vista ético, ¿no? De la ética en la inteligencia artificial. Eso podría recomendarles ahorita César y la otra persona que hizo el comentario. Entonces, háganse como una ruta. Primero aprendo sobre IA generativa, luego aprendo sobre el impacto de la IA en mi propio sector y de ahí poco a poco voy entrando más en detalle. Daira nos dice qué tal se encuentran los cursos de servir sobre IA en transformación digital hoy en día. Bueno, sí, es un buen comienzo también, Daira, ¿no? ¿Cuáles cursos vinculados se recomienda para la gestión pública y análisis de datos? Diferente, miren, el uso de la IA, si quieres entrar en análisis de datos ya es un poquito más especializado. Ahora, sin datos no hay IA, pero con la IA yo creería que podrías comenzar con la IA generativa y luego ya, dependiendo de cuánto quieras participar, una agente, los agentes. Muchas gracias, Marcia, por el comentario. Muchas gracias, César, también. Ahí te devuelvo la palabra. Una pregunta de Betsania, ¿sí? ¿Ya? Ella nos dice, sí,
¿Puede la dependencia de herramientas como ChatGPT afectar la formación profesional a largo plazo? En realidad, a ver, mi opinión es que no, pero que no si usamos, como les decía, ¿no? Yo soy el dueño de la idea, yo soy la dueña de la idea, yo sé lo que quiero. Luego doy una instrucción, busco e interactúo, o sea, cuestiono, no copio y pego. Si copio y pego, miren, no solamente la IA, si copio y pego de Google o si copio y pego de un libro, estoy haciendo lo mismo. Entonces no puedo copiar y pegar. Y segundo, o no, yo tengo la idea y yo decido qué uso. Siempre verificar. Si utilizamos esa ruta, tengo la idea, doy la instrucción, cuestiono, interactúo y luego decido si uso, no, más bien te va a empoderar, Betsania, ¿no? Te va a empoderar. Vas a poder hacer muchas más cosas en menos tiempo y bien hecho. Así es. Bien, muchas gracias, doctora, por la ponencia del día de hoy. Como le dije anteriormente, ha sido muy buena, muy apreciada, creo, por todos los participantes de esta noche. Y agradecemos también a los participantes por brindar sus preguntas, por hacer sus comentarios. Eso ha permitido que creo que esta sesión sea enriquecedora para todos, ¿no? No sé, doctora, si tiene algunas palabras finales para los participantes el día de hoy. Bueno, no, voy a dejarles, terminando la sesión, les paso la información, Giovanna, para que puedas compartir. Nada, e invitarlos a estar permanentemente enterándose de estos temas. No podemos parar de aprender. Así que nada, eso básicamente. Felicitaciones a ustedes por el programa. Gracias. Muchas gracias nuevamente, doctora Mariushka. Y a los participantes, nuevamente, muchas gracias también. Y recordarles que tienen que responder, por favor, el formulario que se les envió el día martes. Es sobre la pasantía que ustedes van a realizar. Necesitamos esa información para poder organizar los grupos. Asimismo, ingresar también a la plataforma virtual para, si tienen alguna actividad que aún no han podido realizarlo, ponerse al día, por favor. Y bueno, y los esperamos el día lunes en la siguiente sesión, en la lección número 22 que tenemos para este lunes a las 6 de la tarde. Al salir de la sala Zoom, por favor, recuerden completar la encuesta de satisfacción sobre la sesión de esta noche. Muchas gracias. Buenas noches.